¿Cuántos años duró esa primera generación unida cantando? Mire, mi compañero Hugo, él sabe mucho de la historia de los Sapson. Yo creo que la cuenta mejor que yo. A ver, Hugo. No, bueno, lo que pasa es que antes de pertenecer al grupo, pues de los Sapson, ¿no? Pues yo me tuve mucho apego con lo que es una corriente musical que se conoce como la música o la onda grupera. Y en esta inicialmente fue donde yo me desarrollé más, ¿no? La historia de grupos como los Bookies, los Johnnies, los Ángeles Negros, todo ese grupo indio, etcétera. Pero luego a la postre, cuando yo empecé a la guitarra como ejecutante, también me empecé a preguntar, tuve influencias de amigos que eran músicos en los 60, incluidos algunos familiares míos, ¿no? Y eso me dio la curiosidad de saber un poquito la parte que yo le llamo fundacional del rock and roll en el caso mexicano, ¿no? Y obviamente los Sapson, el aporte que hicieron lo atribuyo principalmente a dos cosas. Por un lado, la influencia que tuvieron muy fuerte de efectivamente grupos que estaban muy a la vanguardia en los Estados Unidos. Pero por otro lado también que tuvieron ellos una etapa, digamos, esa fundacional allá en el centro, que se dio en el centro del país, con los Black Jeans o los Tin Tops o los Locos del Ritmo, que venían un poco adelante en ese sentido de hacer lo que a la postre se le llamaría covers, ¿no? De la onda rockera como un fenómeno mundial, ya en el caso mexicano. Entonces en la frontera los Sapson les ayudó mucho, que estaban como entre las dos partes. Por un lado estaban viendo la influencia directa del rock and roll internacional a través de las radiodifusoras estadounidenses, pero además con grupos que ya eran exponentes, como decía ahorita José Luis García, en la frontera. Pero eso además, a través de las radios, de programas de radios ahora nacionales, también se daban cuenta de que ese fenómeno estaba teniendo un impacto muy fuerte en el centro del país. Eso le ayudó a los Sapson a consolidar digamos, un estilo que estaba más avanzado realmente que el que se estaba manejando en el centro de la República. Por eso cuando los primeros Sapson, pues que tuvieron esa aventura de ir a la Ciudad de México, por ahí en el 62, la recepción que tuvieron tuvo impacto porque ya eran un grupo fusionado, ellos ya fusionaban estilos, como le digo, además de la influencia inglesa, la norteamericana, pero también el movimiento que se había gestado aquí nacional. Entonces a los Sapson llegan como digamos, es como la segunda oleada de los grupos rock and rolleros en México, mucho más musicalmente con más propuesta, con un nivel notoriamente, para no decir superior, sí podemos decir más avanzado, porque también aparte llevaban en esa fusión un concepto que fue, por cierto, idea de José Luis García, de alternar dos saxofones, que les dio un toque de originalidad en sus grabaciones, y que desde un inicio esto tuvo muy buena recepción, muy buena aceptación en el centro del país, ¿no? En la generación de los Sapson pues llegan otros grupos que, jalados por la idea de triunfar como era antes en la Ciudad de México, de conquistar allá la capital, pues llegan grupos, por ejemplo, los Rockin' Devils, o llegan los Reno, o llegan grupos que también realizaron desde luego sus aportaciones, y esa es más o menos la secuencia, digamos, histórica de la influencia de los Sapson.